Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de Génesis capítulo 4. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Comencemos la lectura con Génesis capítulo 4 versos 1 y 2, que dice: El hombre tuvo relaciones sexuales con Jabá, su esposa. Ella concibió y dio a luz a Caín, que significa adquisición, y dijo: He adquirido un hombre de parte de Yahweh. Además, ella dio a luz a su hermano Jebel, que significa aliento. Jebel pastoreaba ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Podemos ver aquí cómo eh, se dieron las cosas, como lo que sucedió entre Adán y Eva después de haber sido expulsados del jardín de Edén. ¿Sí? Entonces tuvieron dos hijos, el uno que se llamó Caín y el otro Jebel. Y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Continuamos la lectura con Génesis 1, versos desde el 27 al 28. Dice: Así que Elohim creó al hombre, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra él los creó. Elohim los bendijo diciendo: Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra, toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces vemos también que al tener los hijos se estaba cumpliendo el mandamiento que les ordenó Yahweh de que sean fructíferos y se multipliquen y llenen la tierra para sojuzgarla y para tener el dominio sobre toda la creación de Yahweh. ¿Sí? Continuamos nuestra lectura con Judas, en el libro de Judas, versos 11 y 12. Dice: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Balaam y han sido destruidos en la rebelión de Corá o de Coré. Estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento, mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles sin fruto, aún en otoño, y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Entonces, vemos que en el libro de Judas nos habla de lo que vamos a ver más adelante cuando ofrecen las ofrendas y sacrificios ante Yahweh, eh, cuando les toca a Caín y Abel hacer esta demostración de obediencia para Yahweh en sus mandamientos. Entonces, ya vamos a leer más adelante a qué se está refiriendo esta parte del libro de Judas. Continuamos la lectura con Mateo capítulo 23, versos del 34 al 36, que nos dice: Por lo tanto, les estoy mandando profetas, sabios y maestros de la Torá. Algunos los matarán, seguramente los ejecutarán en la estaca, como criminales. Algunos los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá toda la culpa por toda la sangre inocente que jamás haya sido derramada en la tierra, desde la sangre inocente de Jebel hasta la sangre de Zeharaya, el hijo de Jehoiada, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar, como lo podríamos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 22 al 24. Versículo 36 dice: Si en verdad les digo que todo esto caerá sobre toda esta generación. Ya. Entonces estamos viendo, si recordamos el relato, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? Está repitiendo lo que anteriormente se le había dicho al pueblo, que se le mandará de entre su mismo pueblo, aparecerán profetas y guías que los llevarán por el camino de la Torah para que el pueblo no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Entonces así ellos, el pueblo también mató a todos estos profetas, a todos los maestros, eh, y fueron azotados en las sinagogas. Como tenemos, por ejemplo, la historia de Esteban, tenemos también, si recordamos lo que sucedió a Pedro, a Pablo, al mismo Juan antes de ser llevado a la isla de Patmos y donde escribió la revelación que se le fue dada a Juan. ¿Sí? Entonces, ahora también vamos a ver sobre el profeta, sobre el sacerdote Zeharaya o Zacarías, como comúnmente se lo traduce. ¿A quién se está refiriendo esta parte de la escritura?
En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versos del 22 al 24, que dice: Así pues, Joash, el rey, no se acordó de la bondad la cual Jehoiada, el padre de Zechariah, había tenido para con él, sino que puso a su hijo a muerte. Mientras estaba muriendo, él dijo: Que Yahweh vea esto y juzgue. A la primavera siguiente el ejército de Aram subió contra él. Ellos atacaron a Jehoiada y Jerusalén, mataron a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco o de Damasco. A pesar de que el ejército de Aram atacó con solo una compañía pequeña de hombres, Yahweh les entregó un gran ejército a ellos, porque habían abandonado a Yahweh, el Adonai de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joash. Entonces vemos, para que no haya ningún tipo de confusión, ya que muchas veces se confunde a este Zacarías, el hijo de Jehoiada, con Zacarías, el padre de Johanan el Bautista. Entonces, aquí vemos, hacemos esta pequeña aclaración y damos por entendido todo lo que está escrito se cumplió contra el pueblo de Israel y se seguirá cumpliendo, ya que así está estipulado por Yahweh, ya que ellos mismos de su propia boca salió esa sentencia al hablar de que la sangre del Mashiach sea sobre sus propias cabezas. Continuando con nuestro estudio, vamos al libro de Génesis capítulo 46, Génesis capítulo 46, versos desde el 33 al 34, que dicen: Ahora, cuando Faraón los haga llamar y pregunte: ¿Cuál es el oficio de ustedes? Le dicen: Tus sirvientes han sido ganaderos desde la juventud hasta ahora. Ambos, nosotros y nuestros antepasados, esto asegurará que habitarán en la tierra de Gosén, porque cualquier pastor es abominación a los Misraim. Vemos aquí que dentro de la religión que practicaban los egipcios, la gente de Misraim, era una abominación el que haya un pastor que recoja los animales, tanto ovejas como ganado, todo tipo de ganado, ya sea vacuno, eh, sea de ovejas o cualquier animal que camina en rebaño. Era abominación para los egipcios, ya que ellos tenían por deidades a al, ¿cómo es? A seres mitológicos con apariencia de toros, con apariencia de corderos, en cuerpos de humanos. Así también a las aves, el halcón, el azor, y también a los chacales del desierto. Entonces, por eso, para la gente de Misraim, un pastor era abominable a sus ojos. Y el pueblo de Israel era la manifestación más grande de lo que los egipcios abominaban. Entonces, por eso, al seguir el consejo que les dio Moshe y Yahweh a Moshe y a Aarón, era para que el pueblo de Israel se mantuviera apartado y aislado de las costumbres de los egipcios. Leamos ahora Génesis capítulo 4, versos del 3 al 5, que dice: En el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra, y Jebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Jebel y su ofrenda, pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. Vemos aquí la diferencia, ¿no? Y también surge la pregunta: ¿por qué Yahweh aceptó la ofrenda de Jebel y no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Sí? ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Jebel y no la de Caín? Entonces, más adelante, con los siguientes textos que vamos a seguir revisando, vamos a encontrar la respuesta. Y no es muy halagadora la respuesta que vamos a encontrar. Vamos a leer ahora en el libro de Nehemías capítulo 10, versos del 35 al 36. Dice: Todos los años traeremos los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de toda clase de árbol a la casa de Yahweh. También traeremos el primer nacido de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la Torá, y el primer nacido de nuestros rebaños y manadas a la casa de nuestro Elohim, a los Kohanim que ministran en la casa de nuestro Elohim. Como vemos aquí en el libro de Nehemías,
Ya tenemos parte de la respuesta, ¿sí? Como habíamos leído, Caín llevó de todo el fruto de la tierra, puesto que él era agricultor, y de todo el fruto de la tierra él llevó lo mejor para Yahweh. Pero Jebel trajo del primogénito de las ovejas, incluyendo la grasa, y Yahweh aceptó a Jebel su ofrenda. Entonces, como vemos, ¿qué es lo que dice la Torah? Que hay que traer el primer nacido del ganado, el primer nacido de los hijos, ya que estos pertenecen a Yahweh, ¿sí? El primer nacido de los rebaños y manadas a la casa de Elohim, a los Kohanim que ministran en la casa de Elohim. Entonces aquí ya vamos viendo cuál es la diferencia y por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada. Vamos más adelante para poder comprender mejor y tener más clara la respuesta a esa pregunta. Continuando con la lectura para la comprensión y hallar la respuesta a la pregunta que se hizo hace un momento. Vamos a Levítico capítulo 2, versos 14 y 15, hasta el 16. Dice, si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Yahweh, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, granos de espigas frescas secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos, y echa incienso sobre ellos, es una ofrenda de grano. El cojén causará que la porción de recordatorio de ello, su arenisca y el aceite de oliva con todo su incienso, suba en humo en una ofrenda hecha por el fuego para Yahweh. Entonces aquí vemos cómo eran los requisitos, la forma en la que se debía presentar las ofrendas de los primeros frutos. ¿Sí? Entonces, vamos, si continuemos más adelante para poder entender cómo tenía que hacerse todo conforme a la voluntad de Yahweh. ¿Sí? Leamos ahora Éxodo capítulo 13, versos del 11 al 13. Dice, cuando Yahweh los traiga a la tierra de los Kenaní, como él juró a ustedes y a sus padres, y se las dé a ustedes, ustedes apartarán para Yahweh todo lo que primero es nacido del vientre. Todo animal primogénito, macho, pertenecerá a Yahweh. Todo primogénito de un asno redimirán con un cordero, pero si escogen no redimirlo, quebrarán su cerviz. Pero el pueblo redimirá todo hijo primogénito. Ya. Vemos aquí cómo se tenía que hacer también la presentación, tanto de los frutos como de los primeros nacidos, de los primeros animales y de los primeros hijos del hombre, cómo tenían que ser consagrados de forma correcta y agradable a Yahweh. Aquí nos está describiendo paso a paso cómo es que se debía hacer todas estas presentaciones y cómo se debe de redimir los animales que no eran kosher, los animales impuros, y los hijos de los hombres, cómo tenían que ser redimidos, los primogénitos. Ahora vamos a continuar la lectura en el libro de Levítico capítulo 3, versos del 9 al 11, que dice, de los sacrificios hechos como ofrendas de Shalom en presencia de Yahweh como una ofrenda hecha por fuego, consistirá de su grasa, la cola de grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos, los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El cojén lo hará subir en humo sobre el altar, es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Ya, aquí vemos cómo se debía preparar el sacrificio para ser quemado como ofrenda, cómo debía ser removido cada uno de sus órganos, cómo debía ser removida la cola, la grasa, los riñones y todos sus órganos internos, para que sea quemado y el proceso de ser quemado produzca humo y este humo sea conducente en olor a descanso allá, que sea agradable para él y asimismo para poder recibir las bendiciones al haber obedecido este mandamiento para con él. Así también comprendiendo que el sacrificio representa a Yeshua y que en cada uno de estos eh, en la obediencia de cada uno de estos, con la mirada puesta en la realidad, ya que estas eran las sombras.
con la mirada puesta en la realidad y que en la realidad de estos sacrificios está nuestro galardón, nuestra recompensa y así poder lograr ser llamados hijos de Yahweh en el día grande. Vamos a dar lectura en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 4, que dice, por la confianza Jebel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado y justificado, dando Yahweh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas, por medio de haber confiado, todavía continúa hablando aunque está muerto. Vemos como la fe de Jebel, él a pesar de que era el segundo hijo, no era el primogénito, pero logró tomar el lugar del primogénito al haber sido obediente a la voluntad del Padre, al haber ofrecido el sacrificio que el Padre pedía, como en el orden que él le había descrito para que cada uno de los seres humanos, de los adoradores de Yahweh, pudieran ofrecer de la forma correcta con las instrucciones que él ya había dado y así poder lograr la visión y poder contemplado cada uno cuál es el galardón, cuál es la recompensa final en el fin de los tiempos. Desde el principio ese estuvo hablando de cómo sería la salvación, de cómo llegaría el Salvador y que cada uno de los sacrificios que se estaban presentando eran símbolos del Mashiach desde un principio, ya que así Jebel al haber logrado observar, poder visto desde un principio el final, cómo sería y cómo sería la salvación de cada uno de nosotros, él obedeció completamente. En cambio, hasta aquí podemos ver que Caín en alguna parte se equivocó y no quiso hacer de la forma en que Yahweh había descrito, que había ordenado cómo debían presentarse los sacrificios y las ofrendas para él y que así sean aceptas y de aroma agradable, de olor conducente a descanso como él le gusta, de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer ahora el libro de Amós, capítulo 5, verso 22. Dice, si me ofrecen ofrendas quemadas y ofrendas de grano, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de Shalom de su ganado engordado en establos. ¿Por qué les dice esto en el libro de Amós? ¿Por qué les habla de esta manera? Vamos a ver un poquito antes eh, por qué les habla de esta manera al pueblo de Israel. Sí. Vamos a ver, dice Amós 5, desde el principio. Dice, oye esta palabra que yo tengo contra ti en lamento. La casa de Israel ha caído, no se levantará más. La Virgen de Israel ha caído, ella no se levantará de nuevo. Allá yace abandonada en su propia tierra, con nadie que la levante. Porque así dice Yahweh Elohim, la ciudad de la cual 1000 marcharon será dejada con 100, y de la que marcharon 100 será dejada con 10 de la casa de Israel. Porque aquí está lo que Yahweh dice a la casa de Israel: si ustedes me buscan, vivirán, pero no busquen a Betel, ni entreguen a Gilgal, ni pasen por Beersheba, porque Gilgal de cierto irá a cautiverio y Betel se convertirá en nada. Si ustedes buscan a Yahweh, entonces vivirán. De otra forma, él irrumpirá contra la casa de Yosef como fuego y lo devorará a él con nadie que apague las llamas para la casa de Israel. Ustedes se convierten la justicia en ajenjo y la echan la rectitud a tierra. Aquel que hizo las Pléyades y el Orión, que trae la sombra de muerte sobre la mañana, que oscurece el día y la noche, que llama el agua del mar y con ella inunda la tierra, Yahweh es su nombre. Entonces vemos y seguimos leyendo. Dice, Él envía destrucción sobre el fuerte para que la destrucción invada la fortaleza. Ellos odian a cualquiera que promueva la justicia a la puerta de la ciudad y aborrecieron el lenguaje cados. Por lo tanto, porque ustedes pisotean sobre el pobre y extorsionan de ellos levas de grano, aunque hayan edificado casas de lajas de piedra, no vivirán en ellas, y aunque hayan sembrado viñas placenteras, no beberán el vino. Entonces ya vemos por qué es que les habla de esa manera. Ellos habían corrompido el derecho, habían eh, derrumbado la justicia, estaban desobedeciendo completamente las órdenes de Yahweh. Habían dejado de mirar al futuro, habían dejado de mirar la realidad de todo lo que se estaba haciendo en el santuario y de esta manera ellos se han vuelto abominables a Yahweh y Yahweh ya no aceptará
los sacrificios ni las ofrendas de Shalom ni del ganado engordado en los establos. Entonces, estamos viendo cómo es que Jebel obedeció y Caín quiso hacer las cosas a su manera. Es lo que estamos entendiendo hasta aquí. Continuamos con la lectura en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 30. Dice, una mente tranquila da salud al cuerpo, mas la envidia pudre los huesos. ¿Qué es lo que sucedió a Caín cuando su ofrenda no fue aceptada? Continuamos, más adelante tenemos la respuesta. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languideció? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Vemos aquí como Yahweh mismo, desciende y habla directamente con Caín y le está dando la oportunidad de presentar bien el sacrificio, de arrepentirse y volverse de su mal camino, pero Caín en su frustración, en su envidia, en su enojo, no lo escucha. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no lo escucha? Porque si le seguimos el relato más adelante, vamos a ver cuáles fueron los resultados del estado de ánimo en el cual se encontraba Caín. Ahora vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 14. Libro de Lucas, capítulo 14, versos 10 y 11. Dice, más bien, cuando seas invitado, ve y ocupa el lugar de menos importancia, para que así cuando el que te invitó venga, te diga, ve, siéntate en un lugar mejor, entonces tendrás honra delante de todos los que están allí contigo. Porque todo lo que se exalta a sí mismo será humillado, y todo el que se humilla a sí mismo será exaltado. Vemos aquí, o al menos yo estoy observando aquí, que Caín, o sea, en lo que está diciendo de que cuando se asista a una fiesta, que uno procure ocupar un lugar de poca importancia para que cuando el que te invite te diga, ve y siéntate en un lugar mejor. Eh, no sé si ustedes pueden observar lo mismo que yo, pero les voy a decir lo que estoy viendo, lo que estoy viendo. Sí, Caín era el primogénito, ¿verdad? Y Jebel era el segundo hijo. Entonces, aquí si es que me equivoco, en los comentarios o cuando quieran nos reunimos me corrigen. Caín se estaba exaltando a sí mismo por ser el primogénito y se creía con ciertos beneficios por ser el primogénito. O sea que no importaba cómo él presentara el sacrificio, cómo él presentara las ofrendas, ya que como él era el primogénito, tenía mayor jerarquía que su hermano y que por ende era en cierta forma, de forma obligada que el sacrificio de él sea acepto como él lo hubiese presentado y no como Yahweh se lo estaba exigiendo. Bueno, eso es lo que acabo de entender al leer estos textos. Leamos ahora 1 de Pedro capítulo 5 versos del 5 al 8. Dice, asimismo los que tienen menos experiencia sométanse a los directores. Además todos se deben de revestir de humildad el uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. Además humíllense a sí mismos bajo la mano poderosa de Yahweh, para que en el momento adecuado Él los exalte. Miren, todas las ansiedades sobre el por qué Él cuida de ustedes, no, tiren todas las ansiedades sobre el por qué Él cuida de ustedes. Permanezcan sobrios, permanezcan alerta, el enemigo de ustedes, Hasatán, acecha como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Como vemos aquí, eh, bueno, debemos ser humildes de corazón, debemos aceptar y obedecer las cosas que nos ordena Yahweh como Él las está pidiendo y no como a nosotros nos parece, ya que al hacer las cosas como a nosotros nos parece, nos estamos exaltando a nosotros mismos y eso no le agrada a Yahweh. A Él le agrada que seamos humildes, que obedezcamos las cosas como Él las pide y así
Hay otro verso que dice, lo que hagas en lo secreto será exaltado en público. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Que obedezcamos, en otras palabras, que hagamos las cosas en bajo perfil, con corazón humilde, con corazón dispuesto, para que Él nos exalte. Y que permanezcamos sobrios, que no nos dejemos dominar por el orgullo, ya que todo lo que exalta el ego del hombre le perjudica a largo plazo. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, que seamos humildes, obedientes, y que Él será quien nos exalte a cada uno de nosotros. Seguimos con la lectura en el libro de Proverbios capítulo 11, verso 6, que dice, la justicia de los rectos los rescata, pero los transgresores son atrapados en su propia destrucción. Este consejo nos está dando en el libro de Proverbios para que la justicia de los rectos dice que los rescata. ¿Cuál es la justicia de los rectos? La obediencia a la escritura, la obediencia a la palabra y el hacer obras en el nuevo pacto son las obras de las obras de fe, las que nos está pidiendo que podemos realizar. Ya no son las mismas obras que se hacían por obligación, sino ahora son las obras que se hacen por amor y obediencia, por amor de forma humilde, obediente, ya que así el Padre seamos agradables al no exaltarnos a nosotros mismos, sino esperando que Él, en su voluntad, en su misericordia, nos exalte a cada uno de nosotros. La exaltación que Él da no es la misma exaltación que da el mundo. La exaltación que Él nos da es el reconocernos como sus hijos y el reconocernos como coherederos con Yeshua HaMashiach de la salvación y de lo que está por venir en el día grande de Yahweh. Continuamos en Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Dice, nadie siendo tentado debe decir, estoy siendo tentado por Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, y Yahweh mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado, es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo, pare el pecado. Y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte. Vemos aquí entonces una explicación de lo que estuvo sucediendo con Caín. Cuando Yahweh habló con él y le dijo, ¿por qué estás demacrado? ¿Por qué estás con el rostro lánguido? ¿Por qué estás triste? Eh, ¿Acaso si no haces bien serás enaltecido? Vemos aquí, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto de la tentación? Yahweh no le tentó a Caín. Caín, por sus propios deseos, por los deseos que él tenía dentro de su corazón, fue tentado primero a no hacer el sacrificio, la ofrenda como Yahweh había ordenado. Segundo, sintió envidia de su hermano y poco a poco el pecado que estaba en su corazón, por el deseo que él tenía de ser exaltado, pero sin obedecer lo que el padre había pedido, eh, y que su lugar fue tomado por su hermano menor, eh, el pecado empezó a gestarse en su corazón. Cuando Yahweh le habla y le dice, ¿acaso si no hicieres bien no serás enaltecido? Entonces se le estuvo dando la oportunidad de que mate al pecado antes de que éste crezca. Sí, de que él venza al pecado antes de que éste crezca en su corazón y suceda lo que sucedió más adelante. Entonces aquí vemos cómo es el proceso. Dice que Yahweh no tienta a nadie porque él no puede ser tentado por el mal. Yahweh no, y en ninguna parte de la escritura dice que Yahweh tienta a nadie. Más bien es el enemigo el que pide permiso a Yahweh para probar a los hijos de este y para que puedan demostrar de que son dignos hijos de Yahweh. Y los que vencen al pecado son los que han vencido a la muerte. Los que han perecido por el pecado es porque han sido eh, tentados por los deseos de su propio corazón. Entonces debemos tener cuidado cuáles son los deseos de nuestro corazón, y aquí asimismo está escrito que cumpla Yahweh los deseos del corazón a todos sus hijos. Pero tampoco cuando habla de que cumpla los deseos de tu corazón, no está diciendo solamente a los hijos de él, también a los que no son sus hijos. Y los deseos del corazón de los que no son hijos de Yahweh, ya podemos ver cuáles son,
y los deseos del corazón de los que sí son hijos de Yahweh también podemos ver cuáles son. Leamos ahora en el libro de Eclesiastés 8, versos del 10 al 13. Dice, así ve el perverso, sepultado, ellos aún habían venido de lugar cados, pero aquellos que habían actuado rectamente fueron olvidados en la ciudad. Esto también es vanidad, porque el castigo decretado por una obra maligna no es llevado a cabo prontamente. Por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres está totalmente determinado en aquellos que hacen el mal, porque el pecador puede hacer el mal 100 veces y aún vivir una larga vida, aunque yo sé que en el fin las cosas irán bien para aquellos que temen a Elohim, porque ellos le temen. Pero las cosas no irán bien al perverso, y como una sombra él no prolongará sus días, porque él no teme a Elohim. Vemos también aquí lo que estábamos hablando, ¿no? De la forma en que actúan los que son hijos de Yahweh y los que no son hijos de Yahweh se pueden ver a simple vista. Claro, siempre y cuando tengamos la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, es mucho más fácil darse cuenta cuál es un hijo de Yahweh y cuál no, por las obras que estos realizan. Ya que, como vemos, aquí dice que el perverso es sepultado, pero los que habían actuado rectamente fueron olvidados en la ciudad. Esto también es vanidad, porque el castigo decretado para los malos no es llevado a cabo prontamente. Se les deja que sigan aumentando y aumentando sus pecados para que ya no puedan volverse para atrás. Pero el que logre volverse para atrás podrá ser llamado hijo de Yahweh. Dice, porque un pecador puede hacer el mal 100 veces y aún vivir una larga vida. Aunque yo sé que en el fin las cosas irán bien para aquellos que temen a Elohim, porque ellos le temen. Y las cosas al perverso no le irán mal porque no le teme a Yahweh. Leamos ahora Ezequiel capítulo 18, versos del 26 al 27. Dice, cuando la persona justa se vuelve de su justicia y comete transgresiones, él morirá por ellas. Por las transgresiones que él cometa, morirá. Cuando la persona perversa se vuelve de sus perversidades que ha cometido, hace justicia y juicio, él salvará su alma, porque él se arrepiente de todas sus transgresiones que él cometió, él de cierto vivirá, no morirá. Vemos aquí también la otra cara. Primero que ya vimos que los perversos, mientras siguen en su perversidad, no les va a ir bien. Y si comete 100 veces la- el mal, él aún así puede vivir una larga vida. Pero acá ya vemos la otra cara, que cuando una persona justa se vuelve de su justicia y se hace mala y comete transgresiones, se vuelve perverso, él morirá por sus obras que hizo al final. Y que el transgresor, el malvado, que si se vuelve de su maldad, que se vuelve de su perversidad, que él ha cometido y hace justicia y juicio, salvará su alma. Porque él se arrepentirá de todas sus obras. ¿Qué es arrepentirse de todas sus obras? Es dejar de hacer lo que está haciendo y empezar a hacer lo que dice la Torah. Entonces, por haber hecho esto, por haber dejado de hacer las cosas que él hacía y empezar a hacer las cosas que dice la Torah, él salvará su alma y no morirá. Qué gran consuelo es este, ¿verdad? Entonces, vemos que para Yahweh podemos entender también lo que dice Yahweh de que Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia, y asimismo los hombres, los seres humanos que conocemos al Padre, que estamos obedeciendo y conociendo y obedeciendo su palabra, no tenemos garantizado nada, porque en la primera vez que nos volvamos del camino que estamos siguiendo y empecemos a hacer maldades, por esas maldades seremos juzgados. Fin de la primera parte, hermanos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier conversación, cualquier pregunta, pueden contactarse con los otros hermanos, pueden contactarse conmigo o como ustedes deseen y podemos reunirnos, pueden reunirse para debatir sobre estos temas y poder lograr tener muchas más respuestas y asimismo podemos compartirlas y aprender todos de la palabra y la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Sean todos, tengan todos un muy buen día y que podamos continuar en la siguiente parte sobre este tema, sobre este capítulo de Génesis. Tengan todos un excelente día. Bendiciones. Shalom.